Hola, soy Nelson Venegas Salazar, diputado por el distrito número 6, y les doy la bienvenida a Pulso Territorial. Quiero partir este espacio conversando con ustedes, de frente, sin rodeos, sobre temas que muchas veces parecen técnicos, lejanos o encerrados en discusiones políticas, pero que en realidad tienen una relación directa con la vida de las personas, con el futuro de nuestras niñas y nuestros niños, con el prestigio internacional de Chile y también con las oportunidades de desarrollo para nuestra región. La política tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas, cuando defiende derechos, cuando fiscaliza con seriedad y cuando también es capaz de pensar en grande. Y hoy quiero hablar de 3 temas que han marcado la agenda: Sala Cuna Universal, la situación del embajador Saliavnik en Israel y la importancia de un proyecto de corredor bioceánico estratégico para nuestro país, pero sobre todo para la región de Valparaíso y el Valle de la Aconcagua. Quiero comenzar compartiendo con ustedes algunas reflexiones en relación al proyecto de Sala Cuna Universal, porque me parece que este debate muchas veces se ha presentado solo desde la perspectiva de la empleabilidad femenina. Y por supuesto que la empleabilidad femenina es fundamental, pero creo que el eje prioritario, el primer punto que debemos poner sobre la mesa es la protección de la infancia. Aquí estamos hablando de niñas y de niños que nacen en Chile con realidades profundamente distintas. Hay niños que nacen con todas las posibilidades, con acceso a las mejores salas cuna, con estimulación temprana, con acompañamiento profesional, con entornos protegidos y con oportunidades desde sus primeros meses de vida. Y eso está muy bien. Nadie podría estar en contra de que un niño o una niña tenga las mejores condiciones para desarrollarse. El problema es que mientras algunos niños nacen con esas oportunidades, muchos otros en sectores populares, en poblaciones, en familias trabajadoras, en comunas rurales o en hogares más humildes ni siquiera tienen acceso a una sala cuna. Y eso genera una desigualdad desde el origen. Porque la primera infancia no es cualquier etapa, es una etapa decisiva para el desarrollo cognitivo, emocional, social y humano. Lo que ocurre ahí puede marcar profundamente la trayectoria futura de una persona. Por eso cuando hablamos de Sala Cuna Universal, no estamos hablando simplemente de un lugar donde dejar a los niños para que las madres puedan trabajar. No estamos hablando de una guardería. Estamos hablando de educación inicial, de desarrollo, de protección, de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de que un niño o una niña, independiente del lugar donde nació, pueda tener herramientas para desarrollar sus capacidades desde el inicio de su vida. Y esto, por supuesto, también tiene un segundo componente muy importante: la empleabilidad femenina. Hoy vemos con preocupación cómo ha caído la participación laboral de las mujeres. Y cuando hablamos de mujeres jóvenes, la situación es aún más alarmante, con cifras de cesantía que en muchos casos llegan a 2 dígitos. Durante años se ha dicho que hay que mejorar las condiciones para que las mujeres puedan trabajar, emprender, desarrollarse, tener autonomía económica. Pero para eso necesitamos políticas públicas concretas. Y la Sala Cuna Universal va precisamente en esa dirección. Ahora bien, quiero ser muy claro. Yo soy opositor a este gobierno, soy crítico de este gobierno, pero eso no significa que no pueda concurrir a dialogar o a aportar cuando se trata de una política pública relevante para Chile. Por eso he participado en la actividad convocada por el presidente. Algunos podrán criticarlo, incluso desde mi propio sector, pero cuando se trata de la infancia, de cuidados y de derechos sociales, uno tiene que mostrar una actitud de aporte, de responsabilidad y de oposición constructiva. Dicho eso, también tenemos diferencias importantes. Primero, me parece cuestionable que un proyecto que venía siendo discutido transversalmente, que tuvo origen en el gobierno del presidente Piñera, que fue mejorado durante el gobierno del presidente Boric y que además contaba con avances importantes, haya estado detenido durante estos primeros 100 días de gobierno. 3 meses sin urgencia legislativa en una materia tan relevante es una muy mala señal.
Y segundo, tenemos una diferencia de fondo respecto del financiamiento, porque lo que se está planteando hoy día es que buena parte del financiamiento termine saliendo de los propios trabajadores y trabajadoras, particularmente los fondos asociados al seguro de cesantía. Y ahí hay que tener mucho cuidado. El seguro de cesantía fue creado con un objetivo específico: proteger a los trabajadores cuando pierden su empleo. Y en un mercado laboral cada vez más inestable, más flexible y más incierto, no podemos debilitar una herramienta que cumple una función social. Es decir, no podemos vestir un santo desvistiendo otro. Yo entiendo que hay que cuidar los costos laborales, especialmente en un momento de desempleo complejo. También entiendo la situación de las pequeñas y medianas empresas. Pensemos, por ejemplo, en la señora que tiene un bazar, o un minimarket, o un pequeño comercio, y que cuenta con 2 trabajadoras. Evidentemente no podemos cargarle un costo imposible de sostener, pero tampoco podemos llegar a una solución donde un derecho de los trabajadores y trabajadoras termine siendo financiado casi exclusivamente por ellas. Tenemos que buscar un punto intermedio. Y aquí quiero plantear una alternativa. En la mega reforma que se está discutiendo existe un crédito o subsidio a las pymes vinculado al sueldo mínimo, con un costo fiscal cercano a 1.400 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no destinar una parte de esos recursos, no todo, una parte, para fortalecer el fondo de Sala Cuna Universal? Eso permitiría aliviar la carga sobre los trabajadores y trabajadoras y pequeñas empresas, y al mismo tiempo financiar una política pública que tiene impacto directo en la infancia, empleo femenino y equidad social. Yo soy partidario de la gradualidad. Las políticas públicas importantes deben implementarse con seriedad, con responsabilidad y con evaluación. No todo puede hacerse de inmediato si queremos que funcione bien, pero la gradualidad no puede ser sinónimo de paralización. Chile necesita avanzar hacia un sistema moderno de cuidado, y ese sistema no puede entender la Sala Cuna como una simple guardería. Tiene que entenderla como un derecho de la infancia, como una herramienta de igualdad y como una política que también permite compartir de mejor manera los roles parentales entre hombres y mujeres. Porque si no somos capaces de intervenir desde la primera infancia, lo que hacemos es perpetuar la desigualdad. La educación temprana debe entregar herramientas para abrir caminos y para que el origen social no determine el destino de una persona. A continuación les quiero comentar un tema que ha sido bastante noticioso y también polémico, y que tiene que ver con la política exterior de Chile y con una situación que, a mi juicio, es insostenible: la permanencia del embajador Gabriel Saliarnik como representante de Chile en Israel. Esta semana le planteé con respeto, pero también con mucha fuerza, al canciller Francisco Pérez Maquena que esta situación no puede seguir tratándose como si fuera un asunto secundario. Estamos hablando de situaciones graves, muy graves. En más de 30 años, desde el retorno a la democracia, no habíamos tenido un embajador sujeto a una investigación del Ministerio Público en circunstancias de esta naturaleza. Y peor aún, vinculado a antecedentes relacionados con las oscuras redes de corrupción de Luis Hermosilla. Cuando hablamos de un embajador, no estamos hablando simplemente de una persona o una autoridad más. Estamos hablando del representante del Estado de Chile ante otro país, de una persona que habla, actúa y se presenta en nombre de Chile frente al mundo. Por eso, a todo representante de Chile en el exterior debe antecederlo una conducta intachable. La confianza que el Estado deposita en quienes ejercen funciones diplomáticas exige probidad, transparencia, experiencia, criterio y respeto irrestricto al Estado de Derecho. Aquí no se trata de una pelea personal, no se trata de una diferencia política menor. Aquí está en juego el prestigio internacional de nuestro país. El presidente Kast nos habla permanentemente del deber, de la responsabilidad, de la batalla cultural, del respeto al Estado, pero resulta profundamente contradictorio que al mismo tiempo mantenga como embajador a una persona investigada, insisto, por el Ministerio Público. Eso no es coherencia, eso es
irresponsabilidad. Y además, hay preguntas básicas que el país necesita saber. ¿El embajador Zaliannik sigue en Chile o ya asumió efectivamente sus funciones en Tel Aviv? ¿Cuál es el estado de los procedimientos que existen en su contra? ¿Qué evaluación hizo Cancillería antes de sostener este nombramiento? ¿Cuáles son los criterios de idoneidad, experiencia y probidad que se aplicaron? Porque si algo ha quedado claro en esta conducción de la política exterior de este gobierno, está siendo tremendamente improvisada e irresponsable. Y no soy solo quien lo dice. La propia ADICA, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, ha advertido la importancia de resguardar el prestigio de la representación exterior de Chile y de fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad en los nombramientos de alta responsabilidad internacional. Y tiene razón. Chile no puede darse el lujo de transformar su política exterior en un espacio de favores, improvisaciones o señales contradictorias. El prestigio de Chile es más importante que un gobierno de turno, es más importante que una defensa corporativa, es más importante que cualquier cálculo político. Por eso lo digo con claridad. Zaliannik no puede seguir siendo el embajador de Chile en Israel. El presidente debe dar una señal de coherencia y resguardar el prestigio de nuestro país ante el resto del mundo. Y quiero cerrar con un tema completamente distinto, pero profundamente importante para el futuro de nuestra región y del país: el corredor bioceánico entre Chile y Argentina. Durante años hemos dicho que la región de Valparaíso tiene que pensar en grande, con visión de Estado y con mirada de futuro. No podemos seguir mirando el desarrollo regional solo desde la urgencia del día a día. Tenemos que ser capaces de imaginar qué región queremos en 20, en 30, en 40 años más. Y en ese sentido, el corredor bioceánico no es solo una obra de infraestructura. Es una oportunidad histórica para cambiar el eje económico de nuestra región y, ¿por qué no?, también del país. Estamos hablando de un proyecto generado a través de un consorcio chileno con Singapur, que busca conectar a Chile con Argentina, pero también con Uruguay, con Paraguay, con Brasil y con el Asia-Pacífico. Estamos hablando de una inversión estimada en 9.600 millones de dólares aproximadamente, con un túnel ferroviario de baja altura, de una nueva conexión entre Uspallata, los Andes, y La Ligua, en el sector de Longotoma, y de un puerto granelero en la provincia de Petorca. Esto puede significar empleo, desarrollo productivo, expansión portuaria, reactivación ferroviaria y mejores oportunidades para nuestras comunas. Y quiero decirlo de manera muy simple, aquí estamos hablando de buenos negocios para la región de Valparaíso y, por qué no decirlo, para todo Chile. Si este proyecto se hace bien, nuestra región podría transformarse en un polo de expansión portuaria de características extraordinarias, uno de los más importantes de Latinoamérica, con una relevancia incluso comparable a grandes corredores logísticos internacionales. Hoy tenemos una contradicción evidente. Somos vecinos de Argentina, tenemos una ubicación estratégica, tenemos puertos, tenemos historia ferroviaria, tenemos capacidad logística y tenemos una región que necesita nuevas y mejores oportunidades. Pero seguimos dependiendo del clima para cruzar la cordillera. Eso no puede seguir ocurriendo. No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos funcionando como en tiempos primitivos, sujetos a la nieve, a los cortes de ruta, a la inestabilidad de la naturaleza para sostener parte importante de nuestro comercio y conectividad internacional. Chile necesita conectividad permanente, necesita planificación, necesita visión estratégica. Y este proyecto apunta precisamente en esa dirección. Además, hay algo muy relevante. No estamos hablando solamente de una obra nueva. En parte, estamos hablando de recuperar líneas ferroviarias que ya existen, que se encuentran abandonadas. Estamos hablando de devolverle vida a la infraestructura que fue parte de nuestra historia y que puede volver a ser parte de nuestro futuro.
Eso es especialmente importante para la provincia de Petorca. Durante años Petorca ha sido mirada desde sus carencias, desde la sequía, desde el abandono, desde la falta de inversión. Pero este proyecto permitiría mirarla desde sus oportunidades, como un territorio estratégico, conectado, productivo y capaz de aportar al desarrollo nacional. Y aquí quiero ser también claro en otro punto. Yo creo en la asociatividad público-privada. Cuando se hace bien, creo que el Estado debe tener un rol estratégico, orientador, regulador y garante del interés público. Pero también creo que existen proyectos de gran escala que pueden levantarse con inversión privada, con mecanismos de concesión y luego quedar al servicio del desarrollo del país. No hay que tener miedo a esa conversación. Lo importante es que se haga con seriedad, con transparencia, con participación de las comunidades y con pleno respeto al medio ambiente. Porque una obra de esta magnitud no puede imponerse desde arriba, tiene que conversarse con los territorios, tiene que considerar a las comunidades, tiene que evaluar su impacto, tiene que asegurar beneficios concretos para la región y no solo para los grandes actores económicos. Este corredor puede dinamizar la economía, puede generar empleo, puede potenciar el comercio exterior y puede abrir una nueva etapa para Valparaíso, pero tiene que hacerse bien. Por eso esta semana me reuní con el canciller chileno para ponernos a disposición de las futuras conversaciones y conocer el rol que tendrá el Estado de Chile, las conversaciones con Argentina y los países involucrados y las garantías que existirán para que este proyecto se desarrolle con visión nacional y regional. Tenemos puertos, tenemos territorio, tenemos historia, tenemos capacidad productiva y tenemos comunidades que quieren desarrollo, pero un desarrollo serio, sostenible y con beneficios reales. El corredor bioceánico puede ser una de las obras más importantes de las próximas décadas, pero sobre todo puede permitir que nuestra región deje de mirar el desarrollo desde la periferia y empiece a ocupar el lugar estratégico que le corresponde. Necesitamos conectividad permanente, infraestructura moderna y una mirada de futuro. Y esa mirada de futuro tiene que partir desde las regiones. Quisimos hacer este podcast con un criterio básico y fundamental, que es la transparencia y hacer una rendición de cuentas del trabajo que se realiza. Que la gente entienda que cuando vota por alguien o que cuando uno representa a una comunidad, efectivamente está trabajando, está generando ideas, está involucrándose en el debate del mundo de las reflexiones, de la política, de la contingencia, porque para eso uno es elegido. Y el deber de toda autoridad que se elegía siempre es tratar de ir mostrando lo que está realizando. Este podcast, más que entretención o más que cualquier otra cosa, lo que pretende ser es un ejercicio de reflexión y de participación ciudadana. Involucrarnos con ustedes. Que ustedes, por supuesto, de manera respetuosa también hagan sus comentarios. Porque uno no es más que un mandatario en democracia. Por eso que vamos a ir abordando los temas más relevantes que vamos a ir viendo en la semana. Así podré, por ejemplo, conversar respecto de cuestiones internacionales, de cuestiones nacionales y, por supuesto, también de las cuestiones locales. Porque en el fondo para eso yo fui elegido. Y no solo para representar a aquellos que votaron por mí, sino que también a todas las personas de nuestro país. Eso es lo que queremos, ser fieles reflejos de lo que la democracia es de verdad. La democracia significa que uno no es más que un representante de la voluntad soberana. Y esa es la rendición de cuenta que iremos dando cada semana para que también ustedes se vayan informando y ustedes no sean simplemente actores que cada 4 años tienen que elegir, sino que se involucren de manera importante y conociendo los temas que se están discutiendo. Este es un ejercicio de democracia, de devolverle la soberanía al pueblo. Ojalá que les guste y vamos a seguir cada semana informándole cuál es nuestra reflexión y qué es lo que estamos realizando. Chao, que estén muy bien. Nos vemos.